Fue capturado, se lo informábamos ayer de última hora en este mismo espacio, César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el Botox, y uno de los principales delincuentes generadores de violencia en Michoacán. Contaba con 7 órdenes de aprehensión por extorsión y homicidio. Tras casi 3 meses de estar a la fuga, fuerzas federales detuvieron a César Arellano Sepúlveda, alias el Botox, extorsionador de limoneros en Michoacán y quien atentó contra el empresario Bernardo Bravo. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, desde la mañanera en Puebla. Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado el Botox en Michoacán por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Puebla, de Michoacán, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. El secretario de Seguridad detalló cómo fue el operativo. Ya llevábamos mucho tiempo las instituciones del Gabinete de Seguridad en búsqueda. Tenemos una célula de investigación en absoluta coordinación con la Fiscalía del Estado de Michoacán. Ahorita, en uno de los varios domicilios donde se tenía, se logra la ubicación de esta persona, se ingresa al domicilio, se salta por la casa, digamos, se sale. Una compañera logra su detención y ya está detenido. El Botox contaba con 6 órdenes de aprehensión por extorsión agravada y otras por homicidio calificado. Este sujeto en su momento tuvo vínculos con Cártel Jalisco, con otros grupos delincuenciales. Como sabemos, usaba en varias ocasiones explosivos en contra de las autoridades. Cometió bastantes homicidios y principalmente extorsión. Noemí Gutiérrez, Heraldo Media Group. Precisamente vamos a ver cómo está el operativo en torno de la presencia de este sujeto en la Fiscalía General de la República. Israel Lorenzana, ¿cómo estás? Saludarte, estamos exactamente sobre el Paseo de la Reforma. Aquí se ubica la FENDOM, en donde fue traído hoy por la mañana este sujeto detenido en Michoacán, precisamente el Botox, y fue tras un operativo importante por las fuerzas federales quienes lo acompañaron. Él venía a bordo de un vehículo blindado de los conocidos como rinocerontes, y bueno, pues César Alejandro Sepúlveda está en estos momentos, Alejandro, en el interior de estas oficinas de la FENDOM, y bueno, pues hasta este momento no se ha dado a conocer en qué momento será trasladado Alejandro. Nosotros, por supuesto, estamos muy al pendiente. Hay unidades policíacas a través de la Avenida Violeta, al cruce con Reforma también, y por supuesto nosotros aquí al pendiente en el momento en el que sea trasladado. Posiblemente podría ser llevado al altiplano, pero por supuesto estaremos dando detalles más adelante, Alejandro. Muy atentos entonces, Israel Lorenzana, gracias, del operativo en torno de este sujeto, César Alejandro N., líder del cártel de los Blancos de Troya, organización que mantiene una alianza estratégica con el cártel Jalisco Nueva Generación. Su grupo era acusado de operar a través de extorsión sistemática a comercios y destacadamente a productores de limón allá en Michoacán. La justicia de los Estados Unidos ofrecía $5 millones por la captura del Botox. El gobierno michoacano afirmó que con esta detención se hace justicia al homicidio de Bernardo Bravo, el líder de los citricultores, quien fue asesinado en octubre. Estamos con esta detención haciendo justicia al homicidio de Bernardo Bravo, entre otros más, y que es un golpe contuso, directo a la extorsión en la zona del Valle de Apatzingán. Qué curiosa definición de la justicia del gobernador de Michoacán, Ramírez Bedoya. Se hace justicia a Bernardo Bravo. Haberle hecho justicia a Bernardo Bravo era haber escuchado sus reclamos, haberlos atendido, haber resuelto las amenazas en contra de él y de todos los productores de cítricos michoacanos, porque en ese caso Bernardo Bravo seguiría vivo. Qué curiosa forma de entender la justicia para el gobernador michoacano. Bueno, ya que hablamos de Michoacán y de esto, luego de la captura del Botox en Apatzingán se registraron bloqueos carreteros en localidades como Santana, Chandío y Rubén Romero. Las autoridades ya liberaron las zonas bloqueadas por estos sujetos que estaban
protestando por la captura del Botox, tras cuya detención se reportaron, les digo, diversos bloqueos en Michoacán. Sobre esto, saludo a Alberto Guerrero Baena. Él es titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal, a quien agradezco que nos acompañe, del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Gracias por estar aquí. Buena tarde. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Me llama la atención, me quedé pensando en el concepto de justicia del gobernador michoacano, que pues para él ya el asunto ya se hizo justicia, ¿no? Es muy interesante cómo es que desde el marco de lo que él considera la justicia, pues sin duda el tratar de extirpar quizás algunas de las cabezas del crimen organizado, pues se cree que con esto se va a solucionar el tema de manera sistemática y no es así. Sabemos perfectamente que dentro de todas estas estructuras criminales, quizás es la cabeza visible lo que se llevaron, pero aún siguen operando muchísimas personas que realizan día tras día este tipo de delitos y que sin duda si no se mete a fondo, en todo caso, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, por el otro lado, también el Ejército Mexicano que ha actuado también, podemos catalogar esta situación como un operativo exitoso, pero que sin duda tiene muchas aristas muy interesantes de analizar al respecto, sobre todo tomando en cuenta que es un líder bastante mediático. Los últimos días había estado publicando videos y sobre todo haciendo llamados a Estados Unidos para que soltara a su familia o para que en todo caso se pusiera orden ante estas circunstancias. Pues yo veo muy latente la teoría conspiranoica, y digo conspiranoica, de que probablemente haya sido pactada esta entrega, ¿no? Tomando en cuenta que fue un operativo, entre comillas, quirúrgico, por el otro lado, un tema sustancial que ha sido siempre los bloqueos. Hay pocos bloqueos en la zona y no ha representado ningún tipo de problema para la autoridad. Y por el otro lado, el contexto internacional, toda esta circunstancia que pide el gobierno de Estados Unidos, obviamente, y que se está cumpliendo paso a paso, lo cual nos demuestra que al parecer la presión que se ejerce desde Estados Unidos, pues sin duda es muy importante para poder cumplir con estas metas. Ahora lo más relevante de todo esto, pues sin duda es cómo va, si es que este tipo de descabezamiento de células delincuenciales van a solucionar lo que el gobernador Ramírez Bedoya llama justicia, que sin duda justicia sería, como bien lo señalaste, que Bernardo Bravo estuviera vivo y por el otro lado que no hubiera extorsión, porque al final esta es una parte de la extorsión, esta situación de lo que se dio con el Botox, pero hay otras regiones del estado que tienen también problemas muy severos y donde pues se ha reportado quizás mucho menos y donde ni el ejército mexicano ni las fuerzas federales o estatales se pueden parar. No se puede entender esto, Alberto, este fenómeno, esta aplastante presencia del crimen organizado, esta violencia inaudita, no se puede entender sin complicidades de autoridades de distintos niveles, principalmente en aquella zona de Michoacán, donde pues el problema lleva décadas. Mira, por supuesto, yo creo que ante estas circunstancias, lo hemos platicado, el tema es la gobernanza criminal que priva en diferentes partes del estado, donde sin duda uno de los grandes conflictos que se tienen pues es la colusión que hay entre diferentes autoridades, tanto municipales, ya sea por un tema de complicidad u omisión, o por el otro lado autoridades totalmente obligadas a dejar hacer y dejar pasar estos grupos delincuenciales, amén también de la entrega de muchas dependencias como municipales, como las dependencias de seguridad pública, las dependencias de inspección y vigilancia, que son quienes tienen el padrón de los comerciantes, por el otro lado las obras públicas. No se puede entender la entrada de estos grupos criminales precisamente si no hubiera este tipo de gobernanza que va más allá de la parte de lo legal, lo ilegal, sino también va dentro de lo legal, comercios, lavado de dinero. Se nos cayó importante. Ajá.
Ahora, como decías, Alberto Guerrero Baena, titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal, el problema sigue, las cabezas criminales siguen, el andamiaje criminal sigue en aquella zona de Michoacán. Sin duda, mira, el descabezar a una figura visible, llevársela y meterla a un proceso, no necesariamente implica que la célula va a dejar de operar, al contrario, una de dos, o es una entrega pactada, porque al final de cuentas no se está viendo la violencia que ha habido en otras ocasiones y bajo otras circunstancias que inclusive los bloqueos han llegado a Morelia, o en todo caso, pues sin duda vendrá la violencia después. Yo creo que en estas circunstancias la solución estará hasta que se empiecen a intervenir de manera importante todos los nexos con temas de dinero, la gobernanza criminal que te hice mención anteriormente, y por el otro lado, pues sin duda hasta que el Estado tome el control de todas estas regiones a las cuales por una u otra razón no había querido entrar, o en su defecto, pues también todo el tema de la gobernanza. Digo, al final, en su momento Hipólito Mora lo advirtió, en su momento lo han venido advirtiendo diferentes productores, también en el caso de los productores de aguacate, productores de otros productos, por ejemplo, el caso del oriente michoacano de carne. Entonces, realmente es un panorama que sin duda podemos felicitar al gobierno federal, pero también tendríamos que esperar a ver resultados más enfocados en una materia de inteligencia financiera, que en todo caso nada más el sustraer a los líderes delincuenciales, y que posteriormente podamos ver en todo caso que se ha llevado a Estados Unidos y que ahí pueda negociar su propia condena, porque también es una de las posibilidades que se tienen, y que no cumplan con los procesos que tienen encima en la justicia mexicana. Ahora, ¿en qué posición quedan los productores de limón, de cítricos, de berries, de aguacate, etcétera, las víctimas de las extorsiones y la violencia de estos grupos? Pues siguen en una posición de indefensión, porque al final ahorita hay una importante presencia de las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano, pero estas no permanecen de una manera permanente. Estas de alguna forma se van, y sobre todo, pues al final vuelve todo a la misma dinámica de la que sigue, dentro de extorsiones, cobro de piso. Por el otro lado, si sigue viendo, se verá en unos meses más, al momento de que se elijan precandidatos y candidatos a las presidencias municipales, qué tanta influencia puede tener estos grupos del crimen organizado sobre los partidos políticos. Creo que en estas circunstancias se sigue teniendo una indefensión. Aquí la cuestión es qué tanto va a estar preparado el Estado mexicano, y ya lo digo en toda su concepción, para poder afrontar este tipo de situaciones. En conclusión, la captura de este sujeto, por muy peligroso que sea y por muy influyente en el área criminal de Michoacán que sea, no resuelve el problema. No, para nada. Yo creo que en ese sentido pensar que la aprehensión de una sola figura va a resolver todo, pues sería estar mintiendo, y creo que en estas circunstancias lo hemos visto. Correcto. Pues Alberto, gracias por estar con nosotros esta tarde. Un gusto enorme, Alejandro. Muy buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Buenas tardes. Así está la situación.